cuando se llega al Mirador. Pero era una... Esa parte quizás no es mía, sino es más bien de César Risotto. Este es el recorrido que hacemos de iluminación para subir arriba y ver desde la cubierta. Además Sí. es como muy escenográfico, porque uno no sabe lo que se va a encontrar, va bajando por estas escaleras y de repente pues entra en el espectáculo, ¿no? Ese era el carácter de César. Sí. Él veía interiormente y veía exteriormente. Por eso está la imagen que uno, después de aquel recorrido en esa escalera de caracol, que además no tiene visión, sino que vas como entubado, sí, para de repente deslumbrarte con esta imagen. Lo mismo que pasaba en los jameos del agua, perdón, en la Cueva Verde, que entras por una puerta muy estrechita, sí, y después te encuentras con aquel anfiteatro maravilloso y enorme, y yo creo que tenía esa visión del arte interior y exterior, y que yo creo, y siempre lo creí, que esas dos ventanas, esos dos ojos, que él posiblemente, no sé si llegó a ir a la Graciosa para contemplar el entorno y el aquello, desde allí es muy probable para ver cómo lo hacía. Probablemente fue. Sí. Bueno, él estaba constantemente recorriendo el aire. Nosotros hacíamos esto. Yo tenía la obligación, entre comillas, de ir todos los sábados, aparte de mis obligaciones normales. Y todos los sábados cogíamos un par de jeep y nos recorríamos todas las obras. O sea, todo el grupo nos recorríamos todas las obras y opinábamos cómo iba la obra, qué cosas se podían cambiar, qué cosas no se podían cambiar. Yo muchas veces también se lo contaba a José Manuel. Era una época en que se jugaba con la convicción. Yo iba por la carretera y tal. Y entonces, Juanito, ¿qué estás haciendo? No, voy a pintar la casita que ya está un poco bien. ¿Quieres llevarla a la mitad? Pues un colorcito así de gofio amarillo. No, lo va a pintar a blanco. Pero José, ¿y la pintura que he comprado? Nada, Luis, mañana le trae unos payaros de pintura blanca y eso ya los llevas, ¿eh? No las quiero ver por allí. Sí, don José, lo que usted diga, don José. Y se resolvió el problema. En aquel momento no había ni siquiera los expedientes de expropiación, que tenía que pasar una carretera, un camino por un lado. Juanito, le vamos a pasar la carretera por ahí. Pues José, me ha pasado, ¿y cuánto me van a pagar? ¿Pagarte? ¿Qué es de pagar? Si tú me estás pidiendo las cebollinas abajo al crédito, al vivero que tenemos abajo, tú dirás cebollino o carretera. Lo que usted diga, no sé. Y venían los cebollinos y venía la carretera. Y así se iban resolviendo las cosas. O sea, había un diálogo permanente con todo el mundo, o sea, por la vía de la convicción. No es que Joaquín Ramírez aquí se las autoridades. No, yo aquí soy el jefe y tal, y voy a decir que esto va a haber. No. Juanito, vamos a esto, arreglamos esto y tal. Siéntese por ahí y tal. Usted no ve que la tarea es necesaria y tal. Pues era un diálogo permanente. O sea, era por cebollino, era un trueque. Sí, era un trueque, pero era parte de la isla, era parte, digamos, de la confianza que el hombre tenía en el presidente del Cabildo, y la confianza que el presidente del Cabildo tenía en que el hombre iba a hacer lo que decía. O sea, era una confianza mutua.
Y entonces ese espíritu, que yo por eso decía al principio de que la capacidad didáctica y pedagógica de César e incluso de Pepín, pues se iba transmitiendo y se iba penetrando en el espíritu de la gente del campo normal. Luego vienen los constructores, que son otra historia. Pero de la gente del pueblo, de la gente campesina normal, eso lo hacen en la mano. O sea, en aquella época no había elecciones, pero no hacía falta. Sí, eso es cierto. Todo el mundo le tenía un afecto enorme a Pepín. O sea, y él, no solamente un afecto, un respeto total. Pepín Revillé nunca declaró su ideología política, pero no era un hombre del régimen, era un hombre muy abierto, era un hombre enormemente abierto. Perdón. Socialista total. Bueno, pues socialista total. Don Luis Álvarez era republicano. Yo era vicepresidente del Cabildo cuando él estaba. Y él fue un socialista total, como fue tu padre y todo. Sí, pero bueno, perdona. Pero quiero decir. No, pero es que ha dicho de política ya eso. No, él nunca hizo uso de su. ¿Por qué no? Porque no asistió usted a las conferencias que asistí yo del socialismo. Pero perdón. En el cine Atlántida. Rogelio, perdona un momento. A mí no me parece mal que sea socialista, es tan respetable como cualquier otra cosa. No, es que él ha dicho que no tenía ideales políticos. Que no utilizaba su ideología política. Bueno, fuera. No utilizaba su ideología política. No la fuera a utilizar. La que él tenía, porque era un socialista total. Sería un socialista total, pero era una persona normal. Exacto. En el Pepín hay dos facetas. La época en que fue presidente del Cabildo con Franco, y después de morirse Franco, el hombre se decantó por un socialismo abierto. Bueno, fue de antes. Conferencia en el cine Atlántico. Sí. Bueno, fue de antes. Y repito, don Luis Álvarez era republicano. Él lo declaraba allí, diciendo que era republicano. Pero don Antonio Álvarez. Antonio Álvarez. Él era republicano. Un historia total. Como un historia total. Mi padre era otro comunista y estaba por ahí. Usted no sepa. Él iba a reuniones con los rojos que estaban en Francia. Iba él y Pepín. A donde quisiera. Con Franco. Entonces no hables de política. No, yo no hablo de política. Yo lo que estoy diciendo es que el comportamiento de Pepín Revillé no lo hacía desde una posición política, lo hacía desde una posición humana, desde una posición de absoluta confraternidad con la gente. Pero vamos a ver, perdón, yo soy nacido en Lanzarote y he sido alcalde, y he sido presidente, he sido de la Junta de la GIAI, aquí vicepresidente de la GIAI en Canarias, de toda Canarias, ¿sabes? Y quien se cargó a Lanzarote, perdón que te lo diga, fue Pepín Ramírez y César Manrique. Los primeros que se lo cargaron. Porque él hizo su casa donde el mejor sitio de Lanzarote, que era el río nuestro. El río de lava donde yo nací, casi pegado al río de lava, que corría por todo aquello, se lo regalaron a él para que él no le dijera al dueño, el dueño que era el que vendía la piedra sacando del volcán. Antonio. A don Isidro López. A don Isidro López. Y entonces ellos dos fueron los culpables de todo esto. Y ahora están defendiendo lo contrario. Quien se cargó a Lanzarote fueron ellos. Porque no tenían una perra cuando llegó César a Lanzarote. Una perra. Y Pepín le daba el dinero que quería. A mano armada. Y eso que dicen ustedes de las construcciones, que todo eso. César Manrique, cada cosa que hacía, porque estaba yo en el Cabildo, de vicepresidente en el Cabildo en el año 70 y 75, hasta el 76, ¿sabes?
hacía la obra, cada vez que hacía una obra la tiraba, no le gustaba, la volvía a hacer otra vez. Conozco a los carpinteros que todavía puedo traer de aquí, que le hicieron 5 veces el hotel aquel, el hotel que estaba abajo. Por las carretas, ¿no? El que está en las caretas, el hotel ese, ¿cómo se llamaba? ¿Los Farines? No, por el norte de Recife. No, 5 veces. Río Tinto, De Río Tinto. César Manrique le hizo 5 veces y el carpintero trabajó conmigo. Lo hizo Fernando Higuera, que era un proyecto de Madrid, que era otra historia. ¿Vamos? El de Río Tinto era de la Salina. De la Salina. El de la Salina de Fernando Higuera. Porque estaba yo de vicepresidente cuando era dueño. Eso fue mucho después. Lo tuvimos que echar porque si no nos arruina. Porque César veía la orden, veía todo colocado, cuando lo veía no me gusta, o lo traigo otra vez. 5 veces se hicieron todo lo que marcaba el. Yo también le puedo contar mi historia, por ejemplo. Y esto, el mirador de la, el restaurante de la, el restaurante de Mefay, hubo 5 proyectos. 5 proyectos. ¿Por qué? Porque nos mandábamos un proyecto al señor don Manuel Fraga Ibarne, que para entonces era ministro de Turismo y no sé cuánto, le decía una concesión, le daba un dinero, se acababa el dinero. No, pero cuando esto fue Sánchez Bella, cuando el mirador de la Barriga del Río, el mirador de Timofaya era Fraga Ibarne. Que vino a inaugurarlo y que incluso me vino un cachachán de esto, y dije, por eso una probata. Digo, yo, no me lo puedo probar. Si no quiere que vaya, no voy. A mí, ¿qué me importa? Ahí mi inauguración. Y fue sin corbata. Pero bueno, si es un proyecto, se acababa el dinero, sí, Eduardo, hay que hacer otro proyecto. Hacer otro proyecto igualito o con una pequeña reforma y Pepín Ramírez llegó otra vez a Madrid y decía señor Floribarne, es que ha habido una quitada de vecinos de otras proyectos, se le acababan las proyectas, otro proyecto, Eduardo, y se hicieron hasta 5 proyectos con pequeñas variantes, tramitando siempre lo mismo. Para sacar dinero. Para sacar dinero de Madrid. Para sacar dinero de Madrid. De Madrid y el Ministerio de Información y Turismo. No, para la obra esta del mirador del río. Eso es porque a él no le gustaba y lo tiraba. No, señor. No, señor. Porque se acababa el dinero. Porque se acababa el dinero. Usted no conoce la historia de Lanzarote, no puede hablar de eso. Hombre, esa historia sí la conozco. Porque la personalmente. Me callo ya. No, pero de todas formas hay que distinguir 2 facetas, tanto en César como en Pepín. La faceta de político de uno y de artista del otro, y la faceta de Pepín posteriormente, sobre todo, ya se César no hizo nada más que aprovecharse del cabildo. Se le trajo un barco completo de madera para hacer la casa de él, en contra de Lanzarote. Un barco completo que estaba yo de vicepresidente en el Cardino. Y Pepín salió corriendo esa junta. Yo fui vicepresidente durante 4 años, en esa época que usted dice. Y se le trajo un barco, Pepín le trajo un barco cargado de madera. Toda la madera que tiene en la casa de César fue hecha por el cabildo. Los cabuqueros, ¿sabe usted lo que es un cabuquero? Bueno, todos los cabuqueros los pagaron a 65 pesetas y eran del cabildo, lo que le hizo toda la casa a César Manrique por debajo. Y eso no se ha dicho. Y ahora me toca defenderlo. De todas maneras, estamos aquí, que digo que estamos aquí para conocer. Para la verdad. No, bueno, en realidad las verdades son lo que cada uno va creyendo que es la verdad. Efectivamente, aquí hay personas que han estado en la época de ellos, no los que somos meros espectadores, pues la conclusión a la que sacamos es que fue un hombre que con su actuación generó polémica, pero que desde luego ahora mismo tiene incluso centros donde se estudia en Alemania, es decir, que no ha dejado indiferente
no solo al lanzaroteño, al español o al canario, sino que en Europa entera hay muchísima gente, aunque usted diga que no, igual los benditos locos o los benditos personas que miran por encima lo que nosotros pensamos que es aprovecharse, luego gracias a ellos existen todas estas cosas, ¿no? Es decir, probablemente si hubieran sido demócratas los egipcios no hubieran hecho las pirámides, ni nos hubieran dejado tantos recuerdos. Lo único que me digo que la casa la hizo en el mejor sitio más bonito de Lanzarote. No, se aprovechó claro. de Pepe Ramírez para hacerse su casa aquí y se la hizo el cabildo completo, porque yo estaba. ¿Usted sabe cuántas veces se hizo los servicios del Jameo del Agua? 5 veces se hizo, porque estaba yo de vicepresidente del cabildo. Bueno, bien. Sí, se modificaban cosas y todo lo que querían. Claro. 5 veces, Creo que- porque la hacía, no le gustaba, la tiraba, así era yo arquitecto también. Yo hice 100 apartamentos en Lanzarote y algunos me quedaban mal y los dejaba ya porque no iba a volver a rectificar. Eso es lo que Bueno, hacía pues el gobierno del cabildo. él tuvo la suerte de que el presidente, no, como usted diga, que abusó, tuvo la capacidad de admitir modificaciones que a lo mejor mejoraron la obra final. Es decir, eso no... Caramba, a 5 veces el servicio. Pues sí, 5 veces. Así. Pues 5 veces. Ahora, si soy arquitecto también yo. No, yo voy a la obra y hay una cosa que no me gusta y le digo al suelo, esto va de otra forma. Está claro, yo la verdad es Y que... sí, y el problema evidentemente es económico. A ver, tengo que sacar a las perras y tal, pero si Pepín tenía la capacidad de ir a hablar con los frases y que le soltasen más perras, pues bueno, pues se podía permitir el lujo de modificarlo como aquí. Perdón, mentira, porque la inspección que vino a Lanzarote para inspeccionar a ver de dónde sacaba del ministro de la gobernación de aquella época, vino a inspeccionar a César Madrid, que ya me fue a Pepín Ramírez, ¿sabes? Para ver de dónde sacaban el dinero para hacer el gameo y todo eso. ¿De dónde lo sacaban? Y entonces Pepín, claro, como no, ahí los convenció y se largaron, pero vinieron a inspeccionar. Porque todo lo que se hizo... Pues si se largaron aquí la cosa estaba bien. Si se largaron aquí la cosa estaba bien. Yo, francamente, visto desde fuera, me alegro que haya existido César. Y me alegro que haya existido Eduardo, así como usted. Probablemente todas las cosas, si no hubiera polémica, no se hablaría de ellas. Y desde luego, si no se hubiera estado en el momento ese, aunque usted me diga que se aprovechó, yo no sé si hubiera habido otra persona que hubiera descubierto unas burbujas recubiertas de lava, tanto en los pisos que pisamos, que hay que darse cuenta de que todo era la lava en todos lados, podía convertirse en una vivienda. He ido como 10 o 12 veces y las he recorrido porque cada vez que voy todos los años a dar un curso a Lanzarote, aprovecho para volver a entrar y no me deja de sorprender cada vez que... O sea, la idea esa de... Entonces esa idea a mí me justifica el que luego pues tenga esos brotes de genialidad. Yo lo sé que hay una agencia de viajes por aquí, por el puerto, que la decoró él, y he hablado con el arquitecto, que hoy es catedrático también de la Escuela de Arquitectura, y me comenta que efectivamente César, cuando no le captaban la idea, la mandaba a demoler, y la demolió 3 o 4 veces. Es decir, yo doy fe que efectivamente actuaba así. Pero quizás hoy día habría un USB, un pen que conectara un cerebro y otro y llegara a la información, pero él, si no le captaban la idea que tenía, pues me cogía y decía esto no es, y se haga. Lo que pasa es que mi amigo Rogelio quizás ve la cosa desde un punto economicista muy estricto, porque en aquella época, yo viví en Lanzarote muchos años, en aquella época una Lanzarote pobre, más que pobre, hasta miserable, porque yo me acuerdo de la cantidad de tuberculosos que salieron de allí para Las Palmas en los años 50, entonces él lo mira a un punto donde el cabildo no tenía dinero para bombillas, me consta eso,
el cabildo no, el ayuntamiento. Y claro, ese gasto que entonces era suntuoso y para el que se podía encaminar hacia otras cosas más importantes, pues chocaba a las autoridades y a las personas de aquella época con en aquel contexto y con aquella mentalidad. Y esto pues chocaba. Evidentemente César, yo lo he palpado, yo lo he vivido, aparte de sus excentricidades y sus cosas, como toda persona, pues fue un referente en Lanzarote importante, y se conoce Lanzarote por esa obra de César, incluso por otras que dicen que no son de él, pero que en las que él en cierta manera colaboró, y que le dieron trascendencia nacional. Después que se entendía más o menos con Pepín, que Pepín se gastó más de la cuenta, que eso es cierto, bueno, pero ahí queda. O sea, la genialidad, ahora estoy hablando exclusivamente desde el punto de vista como arquitecto, la genialidad de concebir que en una burbuja de lava, que era eso, construir una vivienda debajo, no se le ocurre a cualquiera. ¿Cómo se llama él? Se le ocurre a la casa de César. ¿Cómo se llama esa burbuja? La casa de César. Tú que dices que has estado allí en Lanzarote. ¿Qué burbuja? ¿Cómo se llama? ¿Te refieres a la casa de César? Sí, claro. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Tiene su nombre. Bueno, pues no sé cómo se llama. No, dice una burbuja. No era una burbuja. ¿Qué era? Es un chaboco. Pues será un chaboco. Pero es un chaboco, que los chabocos se formaban por la burbuja que después se rompía y caía. Sí, son lo que él hizo comunicar. Acumulación de gas, sí, que aumenta la lava por fuera se solidifica y se queda un hueco medio. Eso se llama chaboco. Pues se llama chaboco, pues vale, apunta aquí para que no me... Bueno, pues entonces... Ahora, que yo he estado también y no lo sabía. Pero insisto en lo que estaba diciendo. Desde el punto de vista arquitectónico, sí, eso es una genialidad. Sí. Eso no lo hace cualquiera. Sí. Eso no se le ocurre a cualquiera. El comunicar por debajo con dinero de otro. Enseguida lo hago yo, Bueno, eso es otro tema. con dinero de otro. Comunicar eso por debajo, eso es una tontería. No, una tontería no. Y llevo 43 años dando clases en la escuela de arquitectura y te conozco la arquitectura de todo el mundo. Eso no es una tontería. Yo la verdad es que creo que no debiera de llegar la sangre arriba, efectivamente. He estado aprovechando para, en lo que ustedes poner pues de telón de fondo estas burbujas, esos chabocos, como dice. Yo tampoco había oído esa expresión nunca, y hay otros términos más científicos que son los que se utilizan ahora. Pero el canal del agua no es un chaboco. No. Un chaboco es la lava. Sí, la lava líquida que circula debajo y que crea el túnel hasta el mar. Sí, y lo que quería era pues ambientar, porque pienso que efectivamente ver en algo que no era más que pura oscuridad lo que son los ameos, sea quien se arrogue la autoría, realmente es algo que yo agradezco que exista. Probablemente detrás de una gran obra de este estilo, como detrás de muchas otras, hay personas que han sufrido, que han padecido necesidad, pero la historia se queda siempre con lo que permanece, y pienso que la obra de César, aunque usted diga que no, incluso nos ha hecho mucho más reconocidos a estas islas más allá de sus fronteras. Y yo agradezco mucho, francamente, desde mi perspectiva, agradezco mucho que haya existido. Y además, agradezco muchísimo además a Eduardo que se haya prestado, porque es cierto que con César está la polémica, y la polémica pues hoy ha surgido por donde menos lo pensábamos que iba a surgir, pero que nos enriquece, porque pienso que lo que dije al principio, que conocer la obra de un hombre
que ha sobresalido tanto en tantas artes, y la arquitectura es una de las bellas artes, no es posible conocerlo sino por fracciones. He oído a muchos hablar de él, reinterpretarlo, y yo agradezco mucho tanto al público que ha estado de presente como sobre todo a Eduardo el que nos hayan estado. Dije que no íbamos a estar más de una hora, llevamos 1 hora menos 5. Apasionante. Usted me iba a decir que conoce, sí. Y me gustaría que quedara por anotarme la última obra que él hizo. Sí, la última obra que hizo César fue curiosamente en los Estados Unidos, en Florida, y fue la piscina de un íntimo amigo de él, que era José Antonio Martínez y Martínez de no sé cuánto. Y yo viví, voy a hacer un pequeño preámbulo, ¿no? Yo viví porque César Manrique estaba navegando en el yate de su amigo José Antonio, que era también a su vez muy amigo de Mario Conde, íntimo amigo, digamos la mano derecha de él, ¿no? Y entonces un día me llama por radio José Antonio Martínez y dice: mira, César se ha tenido que ir porque ha tenido unos problemas y tal, te llamo en cuanto toque tierra, te llamo por teléfono para decirte lo que pasa. Y desde la isla, me parece que fue de Tobago, me llamó y dice: oye, se ha tenido que marchar urgente porque se ha quedado ciego. Se quedó ciego, no veía nada, tuvieron que llevarlo y vino para España. Y entonces aquí lo curaron, o lo medio curaron, o recobró un poco o mucho la vista, ya eso no lo sé. Quizás pudo ser causa del accidente posterior, porque al poco de llegar del Caribe se pegó el tortazo aquel famoso al pobre que José Antonio, cuando José Antonio lloraba de pena porque era el gran amigo de él. Y la última obra de él fue la piscina del chalet de José Antonio en Miami, que tuvo sus problemas para hacerlo porque las autoridades de Miami le dijeron que aquella piscina no podía hacerse así, de ninguna forma. Y entonces se tuvo que recurrir al subterfugio de decir: no, mire usted, es que la persona que va a usar esta piscina es un poco inválida, y entonces ahí se paró todo y le permitieron que hiciera la piscina y el entorno de la piscina tal y como lo había diseñado César Manrique. Esa fue la última obra que hizo antes de matarse el pobre. Y ya vamos a terminar. Quería hacerte una pregunta, porque es inédito el que se formara en 1968 un grupo interdisciplinar, digamos, donde había gente que no tenía estudios ninguno, otros con carreras superiores, un artista autodidacta y que estaba a tono con las circunstancias del arte del momento, y políticos, y que eso funcionara como modelo para, en el momento en que Lanzarote comenzaba su transformación por el turismo, crear unas líneas directrices que luego han sido trasladadas a otras islas, incluso. Lo que pasa es que no en la dimensión que todos hubiéramos deseado, independientemente de que hubiera despilfarro. Todas las obras tienen despilfarro. Cuando usted hace una casa, ¿cuántas veces tira y hace? No vamos a discutir, pero que se tira y se hace. Si nos llevamos de las necesidades de la catedral no quiero decir... he hecho yo, que después me he tenido que aguantar. Por eso digo, lo que pasa es que estamos ante un equipo donde el artista... No quiero entrar en discusiones. No depende de dinero suyo o dinero de otro. De quien sea. En este caso, el dinero ha vuelto a la isla de Lanzarote, porque él dejó la fundación que es de Lanzarote. Ahí está, nadie se lo ha llevado. Ahora se quiere cargar todos los